Muy buenas a todos. A ver, si nos paramos a pensar, hay muy pocos inventos que de verdad hayan cambiado el mundo de forma tan radical como la imprenta. Y ojo, porque no hablamos solo de una nueva tecnología, ¿eh? Fue una auténtica fuerza revolucionaria que, literalmente, redibujó el mapa del poder y dio forma a la era moderna tal y como la conocemos. Vamos a arrancar con la pregunta del millón, la que está en el centro de todo esto. O sea, ¿puede una sola máquina, un invento, cambiar no solo cómo nos comunicamos, sino la mismísima estructura de la sociedad? Bueno, pues la historia de la imprenta nos dice que la respuesta no es solo que sí, sino que es un sí rotundo. Claro, para hacernos una idea de la magnitud de este cambio, tenemos que viajar un poco en el tiempo. Vamos a imaginarnos cómo eran las cosas antes. Un mundo donde la información, pues, no era libre, para nada. Era un bien súper escaso y que se guardaba, vamos, bajo 7 llaves. Pensemos en la Europa medieval. El conocimiento estaba en manos de unos poquísimos. La Iglesia y el Estado básicamente lo controlaban absolutamente todo. Cada libro, cada texto se copiaba a mano. Un trabajo de monjes literalmente y un proceso que era, desesperadamente lento. La comunicación era súper local. O hablabas con alguien cara a cara o mandabas un mensajero a caballo. Y poco más. Con este panorama, claro, el poder rara vez se cuestionaba. Y las tradiciones, al ser orales, pues iban cambiando con cada persona que las contaba. Eran mucho más fluidas, por así decirlo. El contraste, como se puede ver, es que es brutal. Pasamos de algo lento, escaso y totalmente controlado a un sistema rápido, abundante y, sobre todo, comercial. Porque la imprenta no solo aceleró las cosas, no, cambió las reglas del juego por completo. La información dejó de ser un tesoro guardado en un monasterio para convertirse en una mercancía, algo que se podía comprar y vender, al alcance de muchísima más gente. Bueno, vamos al lío. Hablemos del invento en sí. La imprenta de Gutenberg, ojo, no fue solo una maravilla de la técnica, fue lo que de verdad convirtió las ideas en un producto. Algo que se podía fabricar en serie, vender y distribuir a una escala, a una escala que nadie había ni soñado. A ver, la genialidad de Gutenberg, allá por 1440, fue juntar 3 elementos clave. Lo primero, los famosos tipos móviles de metal, que permitían componer páginas súper rápido. Lo segundo fue un poco de reciclaje tecnológico. Adaptó la prensa de tornillo, la que se usaba para el vino, para aplicar la tinta de forma uniforme y eficiente. Y aquí está el verdadero cambio de chip. Lo montó todo como una empresa capitalista. Fue una de las primeras veces que se organizó un negocio para producir y vender ideas en masa. Brutal. Y la velocidad con la que se extendió todo esto es que fue una auténtica locura. Fijaos, en apenas 30 años, lo que había empezado en un taller de Maguncia ya era una industria en toda regla, con imprentas en más de 100 ciudades por toda Europa. Vamos, una revolución tecnológica en toda regla. Y para poner a esto en perspectiva, para que nos hagamos una idea de la escala de la que hablamos, hacia el año 1500 ya había en circulación unos 20 millones de copias impresas en Europa. ¡20 millones! Esto en un continente que no llegaba a los 100 millones de habitantes. Fue una verdadera explosión de información, que de repente puso el conocimiento al alcance de una clase lectora completamente nueva. Y ahora vamos con la primera gran onda expansiva, la primera gran consecuencia de todo esto, una que seguramente sus inventores no vieron venir ni de lejos. La imprenta se convirtió ni más ni menos que en el motor de la Reforma, la revuelta que hizo saltar por los aires la unidad religiosa de Europa. Y el caso de Martín Lutero en 1517 es que es el ejemplo perfecto. Podríamos decir que fue el primer fenómeno viral de la historia. Sus famosas 95 tesis, que eran un desafío directo a la Iglesia, no se quedaron ahí, clavadas en la puerta de una iglesia en Wittenberg. No, gracias a la imprenta se copiaron en miles y miles de panfletos y se distribuyeron a una velocidad de vértigo. El impacto, como se puede imaginar, fue inmediato. En apenas unas semanas, la idea de un solo monje se había convertido en un debate que recorría todo el continente. Lo que hizo la imprenta fue permitir que su mensaje se saltara a todos los intermediarios, todas las estructuras de poder y llegara directamente a la gente. Claro, las autoridades intentaron pararlo, por supuesto. La Iglesia, los reyes, crearon listas de libros prohibidos, el famoso Index Librorum Prohibitorium, y organizaron quemas públicas de obras heréticas. Pero ya era demasiado tarde. La cosa es que la industria de la impresión ya estaba súper descentralizada. Había talleres por todas partes y además había un mercado negro de contrabando de libros que era imparable. Era imposible contener esa marea de ideas. Pero bueno, la imprenta no solo servía para romper cosas, también ayudó, y mucho, a construir otras nuevas. De hecho, fue clave para forjar una de las ideas más potentes del mundo moderno, la idea de nación. Al principio casi todos imprimían latín, claro. Era el idioma de la iglesia, de los académicos. Pero los impresores eran gente de negocios, eran capitalistas, y se dieron cuenta enseguida de que había un mercado muchísimo más grande ahí fuera.
Así que empezaron a imprimir en las lenguas de la calle, en alemán, en francés, en inglés. Y al hacer esto, sin querer, lo que hicieron fue estandarizar esos idiomas. Fijaron un dialecto como el correcto y crearon una lengua nacional escrita que todo el mundo podía entender. Y todo este proceso llevó a lo que un académico, Benedict Anderson, llamó una comunidad imaginada. La idea es bastante sencilla, pero muy potente. Gente que nunca se va a conocer en persona, que vive a cientos de kilómetros. De repente empieza a sentirse parte de lo mismo, de un colectivo, ¿no? De una nación, porque están leyendo las mismas noticias, las mismas historias y, lo más importante, en el mismo idioma. Y aquí está la clave de todo el asunto. La imprenta, en el fondo, creó una especie de comunidad virtual de lectores. Y esa conciencia compartida que se fue forjando libro a libro, panfleto a panfleto, fue la base para una identidad colectiva completamente nueva, la identidad nacional. La gente empezó a sentirse alemana, francesa o inglesa de una manera que antes simplemente era impensable. Y con esto llegamos ya a la última gran transformación que vamos a ver. Hablamos de la aparición de un espacio completamente nuevo para el debate político, un espacio que fue posible gracias a la prensa periódica. El filósofo Jürgen Habermas le puso nombre a esto. Lo llamó la esfera pública. A ver, no es que fuera parte del Estado. Era más bien un espacio intermedio, un lugar donde los ciudadanos de a pie, como lectores de periódicos, podían juntarse para debatir y criticar lo que hacía el gobierno. Básicamente, fue el nacimiento de lo que hoy llamamos opinión pública. ¿Y dónde pasaba todo esto? Pues mira, por un lado, en los nuevos medios, periódicos, revistas, y por otro, en nuevos espacios físicos, sociales. Los cafés, que se pusieron súper de moda, había miles en ciudades como Londres, y también los salones literarios. En esos sitios la gente leía la prensa, discutía las noticias del día, y, poco a poco, iban formando una opinión colectiva que existía al margen del poder oficial. Pero, a ver, seamos sinceros, este nuevo espacio no era tan idílico como puede sonar, ni mucho menos. En teoría era un espacio abierto a todo el mundo, pero en la realidad era un club bastante exclusivo. Estaba dominado por hombres, educados y con dinero. Las mujeres, los trabajadores, la gente del campo, sus voces, la verdad, rara vez se escuchaban en ese debate. Así que si lo vemos todo en conjunto, la secuencia es alucinante. Una simple innovación tecnológica provoca una reacción en cadena que lo cambia absolutamente todo. La imprenta primero rompe el poder religioso, después ayuda a construir los estados-nación modernos y finalmente crea un nuevo espacio donde ese poder, el del Estado, puede ser cuestionado públicamente. Una pasada. Y todo esto nos lleva a una última pregunta. Una para darle vueltas a la cabeza. Si una tecnología de hace más de 500 años tuvo este impacto tan bestia, ¿cuáles son las comunidades imaginadas y las esferas públicas que están naciendo hoy, ahora mismo, en plena era digital? La historia, desde luego, nos enseña una cosa, que las consecuencias pueden ser mucho más profundas de lo que nos imaginamos en un primer momento.